Bienvenidos todes, todas y todos a nuestros encuentros de utopías y sueños. Comienza un nuevo episodio para debatir, repensar y compartir lo que nos pasa como sociedad. Hablemoslo. Bueno, muy buenas tardes a todos, a todas, a todes. Acá estamos con Gustavo Sosnitzky, el compañero Gustavo y yo, Marcelo. Hoy estamos solos, Gustavo. Nos abandonaron todos. Hola Marcelo, buenas tardes. Bueno, pero nos van a acompañar algunos políticos de nuestra historia y hombres que dejaron huella y nos va a acompañar nuestra compañera conductora también. Así que bueno, estamos acompañados. Estamos bien acompañados. Estamos bien acompañados. Bueno, ayer estuvimos tratando de sintetizar diferentes concepciones en cuanto a lo que es el aprendizaje, lo que son los proyectos educativos, de qué manera la educación sin duda es política, es ideología, y que así como hablamos de dos proyectos de país, podemos hablar de dos proyectos diferentes de la concepción de lo que es el sistema educativo. Y eso, como pasa con la lucha ideológica, la lucha de poder, la lucha de diferentes fuerzas y personas que representan esas fuerzas, también dentro del sistema educativo esos aspectos están en lucha y es parte también esa lucha de la construcción de una, llamémosle democracia revolucionaria, llamémosle gobierno o Estado, sistema nacional y popular, llamémosle todo lo contrario y que está en la vereda del frente del neoliberalismo. De ahí pensábamos también, junto con Marcelo, de qué manera podemos hacer algún toquecito de cómo se refleja la concepción del aprendizaje, de lo educativo, ya más directamente en la historia, por ejemplo, del movimiento peronista y cómo lo reflejaron diferentes referentes, diferentes personalidades del movimiento nacional justicialista. Desde ahí, bueno, recordábamos y queríamos traer hoy, en ese inicio de la historia, en la década del 50, de lo que fue la Escuela Superior Peronista, y quería compartir con todas, con todos, con todos, quería compartir algunos párrafos de lo que el general Perón en ese momento daba como principios fundamentales de la concepción de la educación, de la formación dentro de la doctrina peronista. Repito, ¿no? Yo quería traer estos aspectos en el debate que hacíamos ayer sobre las diferentes concepciones de educar para qué. Educar para el sometimiento, educar para la domesticación o educar para el desarrollo pleno del ser humano, la libertad, la transformación de la realidad. Educar para generar personas repetidoras de información o educar para compañeras, compañeros, ciudadanos, personas que puedan ser actores, protagonistas de la transformación de nuestra realidad, de la transformación, llevando adelante y construyendo y desarrollando los intereses de clase de los sectores populares, de los sectores de las trabajadoras, de los trabajadores, de los sectores medios trabajadores y poder transformar esa realidad. Entonces, bueno, ¿qué decía? Algunas de las pequeñas frases que decía el general Perón en ese inicio Vamos, del Gustavo, superior peronista. Gustavo, Sí. perdón, vamos a saludar al compañero Luis que se nos unió y le damos la bienvenida nada menos que con frases de ese filósofo contemporáneo. Buenas tardes, Hola Luis. compañeros. Buenas Buenas tardes, ¿cómo tardes están? Luis. ¿Cómo ¿Cómo estás? está? Bien, llevo en mis oídos la más maravillosa música, así que ahora sí, adelante con las frases del general, mi querido Gustavo, porque Bueno, no acá lo se puede estamos. amar
no se puede amar aquello que no se conoce. Entonces hay que construir ciudadanía a partir de la conciencia, ¿no? Muy bien, compartimos eso y bueno, lo que estamos tratando entonces es de seguir articulando la concepción sobre lo que es la educación y ahora focalizada también dentro de lo formativo, dentro de una fuerza política, ¿no? Entonces, decía Perón cuando en la inauguración de la Escuela Superior Peronista, en cuanto a la formación de los hombres de acción, decía Perón, al final de mis cursos he conseguido, estaré satisfecho si yo he conseguido formar hombres capaces de tomar una resolución y de realizarla. Es decir, hombres de acción, porque la conducción ha sido hecha por la naturaleza para que se gesten y quemen allí los conductores. La tarea de esta Escuela Superior Peronista, en mi concepto, no será la de formar peronistas, aquí vendrán los peronistas ya formados. La tarea nuestra será la de mejor capacitarlos y la de poner en sus manos el mayor número posible de armas para ser los vencedores en la conducción de sus respectivas fracciones. Hombres capaces de decidir y hombres capaces de hacer. Es indudable, señores, que esta escuela no puede ser una escuela teórica, no puede ser una tribuna de exposición pasiva de muchas ideas que ya conocemos. Es necesario que en esta escuela se cumplan dos funciones: que se haga un sector de la erudición, capacitar intelectualmente en el conocimiento de nuestra doctrina y de nuestra manera de pensar. Pero también es necesario que haya otro sector de escuela activa para formar hombres y mujeres capacitados para esa función. Vale decir que esta erudición será la base que le daremos al criterio de cada uno de los peronistas, para que con ese criterio evolucionado, informado e ilustrado, pueda tomar buenas medidas y realizarlas bien en todas las ocasiones. Bueno, yo quería tomar alguna de estas frases que hacían el pilar de los objetivos en cuanto a la concepción de educación en la Escuela Superior Peronista ya por la década del 50, donde creo que desde ese lugar se refleja un poco lo que nosotros decíamos en cuanto a la concepción de lo que es aprender, es decir, poder dar una formación no para la repetición de información y para la domesticación, sino para formar para que sean seres que puedan transformar la realidad. Termino con esto que decía Perón, decía también, lo que nosotros queremos no es formar hombres que sepan enunciar bien tales cuestiones, sino hombres que cumplan esos principios, que tengan esas ideas y que posean esas virtudes. Si lo conseguimos, habremos cumplido con nuestra función de profesores de la Escuela Superior Peronista. Pero si no lo conseguimos, cualquiera sea la negación con que ejerzamos la cátedra y el sacrificio con que la realicemos, habremos perdido lamentablemente el tiempo y le habremos perder mucho tiempo también a los alumnos que están participando. Bueno, esto es un poco lo que quería poner en común, que creo que dentro de un lenguaje en particular, y siendo esto allá en la década del 50, creo que está, repito, ¿no? Está dando en ese discurso y en esos objetivos Perón en la escuela superior la necesidad de formarse para generar el aprendizaje que permita de verdad llevar lo nuevo a la acción, llevar lo aprendido a la acción, llevar ese aprendizaje, no para la repetición desde la palabra, sino de los hechos. Entonces, bueno, por un lado quería compartir un poco esto. No sé qué opinan ustedes, compañero Luis, compañero Marcelo, sobre esto de que no hay una sola concepción sobre lo que es educar. Gustavo, en primer lugar, debo decir que tenemos la fortuna de tener una columna vertebral, una idea política que es capaz de ser transmitida. Muchas veces, según mi punto de vista, se disminuye el contenido del peronismo, del justicialismo, tomando solamente algunos de sus aspectos, como por ejemplo la justicia social,
En realidad, yo creo que educarse, formarse, para nosotros los militantes, pero mucho más para nuestros dirigentes, como bien mencionaba el general Perón, es una cuestión necesaria para conseguir el objetivo final, que es la liberación de la patria, que es vivir mejor, que es una sociedad más justa. Y esto muchas veces se ve en muchos aspectos que se ensayan caminos que ya han sido transitados. De ahí que la importancia para mí del conocimiento es también el poder transmitir la experiencia política que debe ayornarse, por supuesto, a los tiempos que corren, pero en los cuales yo, para ser suave, a veces me sorprendo con algunas, si querés, deficiencias, decisiones de matriz ideológico que vos decís, bueno, ¿dónde quedó el peronismo en esta decisión? Porque efectivamente uno se forma para decidir, para la acción, para transformar la sociedad en la que vive. Yo creo que ese es el andamiaje de lo que estabas leyendo, de lo que traías. No es formarse por formarse o por la repetición misma, es formarse para la acción. Y entonces, ¿dónde podemos ver que la decisión ha sido en una dirección o en otra? Bueno, en la medida que se ha tomado. Entonces, no somos lo que decimos, sino lo que hacemos. Sí, comparto esa concepción del aprendizaje, con el objetivo que tanto en contenido como en lo formativo haya una direccionalidad de formarse para qué. Porque también puedo pensar que la otra concepción del aprendizaje, la concepción que tiene un fuerte poder en todas las instituciones educativas, que está al servicio del neoliberalismo, logra sus objetivos, ¿no? Que es justamente intentar hipnotizar las subjetividades y no permitir una lectura crítica, no permitir tener esa posibilidad creativa y transformadora de la realidad y llevar a esas relaciones de sometimiento. Entonces, sí, también, y esto lo hemos hablado muchas veces también, Luis, Marcelo, la necesidad que haya espacios formativos dentro de los movimientos populares, la necesidad, porque no alcanza tampoco, digo, en nombre de la repetición de frases de Perón en este caso, yo podría poner también otros ejemplos de repetición de frases también de otros líderes populares, pero en la repetición de las frases del general Perón, hay cientos de miles de personas y dirigentes nuestros que pueden repetir frases de Perón. Ahora, como muy bien vos decís, Luis, el tema es el desfasaje que después hay entre esas frases y los hechos. Y la falta también de poder tomar conciencia y análisis de la realidad articulada con una doctrina, articulada con un objetivo, articulada con las acciones necesarias para un bien común, popular, de los sectores mayoritarios, ¿no? Entonces sí, esa posibilidad de la existencia de esos espacios, ¿no? A mí me preocupa mucho este tema de la educación ciudadana, más allá de la educación de las escuelas, porque es muy notorio, o sea, cómo, por lo menos en lo que me tocó vivir a mí, vos Gustavo, que viviste más como adolescente eh, la dictadura militar. Yo era chico en la dictadura militar y la verdad no tengo esos recuerdos. Pero vos que eras adolescente a lo mejor viviste eso mismo, pero yo lo viví después en los 90. O sea, como el neoliberalismo, ¿sí? Inmediatamente lo que hace es deseducar ciudadanamente, ¿sí? Al ciudadano. Y, y fue un shock tan grande lo que pasó en los 4 años de Macri, porque yo nunca pensé que en tan poco tiempo, en 4 años nada más, o sea, 4 años, la verdad,
uno se pone a pensar y hace casi 2 años que estamos en pandemia, ¿sí? O sea, se pasa muy rápido el tiempo. Y en solo 4 años, ¿cómo hasta nosotros habíamos quedado paralizados? O sea, los más militantes habíamos quedado con una Sí. parálisis que no... Donde, donde debemos buscar los que tenemos como vos, como Luis, como yo, como muchísimos, miles y miles de compañeros, tenemos el aprendizaje que vivenciamos también de otros momentos, pero sin duda el neoliberalismo, los 4 años de Macri, y lo que sigue estando en lucha también en la realidad en la que vivimos, lo que tiende es a una pseudoeducación que lo que lleva es el empobrecimiento, la parálisis, el empobrecimiento intelectual, la falta de motivación del análisis para formarse y para educarse y para potencializar lo que uno tiene. Entonces, sí, sin duda, el objetivo y la estrategia que lleva adelante la concepción educativa que lleva a la domesticación es también va de la mano de intentar lograr empobrecimiento de seres humanos que somos fundamentalmente y nos diferenciamos de otros animales por ser seres cognoscentes, seres que tenemos la capacidad y la posibilidad de conocer, seres de cognoscentes, seres del conocimiento y de la posibilidad de transformación. Eso somos, y cuando nos cercenan, cuando nos limitan, cuando nos vulneran esa posibilidad, como pasa en el sistema en el que vivimos, el sistema neoliberal, el sistema cuando el neoliberalismo encima tiene casi todo el poder, y bueno, se generan esas barreras que no permiten el desarrollo de nosotros los seres humanos. Y contra eso tenemos que luchar. Por eso digo que no solamente es luchar contra el enunciado de los dos proyectos del país, sino haciendo. Y también seguir debatiendo sobre lo que es la concepción y los diferentes proyectos educativos. Esto me parece. Yo, por supuesto, coincido con lo que vos traes, Marcelo, y lo que también mencionás vos, Gustavo. La parálisis, el no estar vivo, el de alguna manera morir viviendo, porque sos un pequeño engranaje de una gran maquinaria productiva y nada más, sin duda que nos limita muchísimo en todo. Y de allí que yo pensaba cómo en estos dos modelos de país, en estos dos modelos de educación, en estos dos modelos económicos, dos modelos productivos, cómo muchas veces nos roban palabras, ¿no? Por ejemplo, el peronismo es populista. Bueno, síganme por un minuto, compañeros, este juego. ¿Qué gobierno puede gobernar en contra del pueblo? ¿Qué es el populismo? El populismo. Yo digo, hasta los romanos mismos decían, 2000 años atrás, la voz del pueblo es la voz de Dios. ¿Quién puede gobernar en contra de las grandes mayorías populares? Lo que pasa es que, bueno, van metiendo su pequeña cuña cultural, su pequeño individualismo, su pequeño sálvese quien pueda, para desarticular una sociedad organizada. Porque yo vuelvo a esta idea central, Marcelo, Gustavo, nadie puede realizarse en una sociedad que no se realiza. No sirve de nada que yo vaya riéndome a carcajadas sueltas por la calle cuando estoy rodeado de tristeza, de hambre, de desolación, de miedo. Entonces, nosotros tenemos otras dimensiones más allá de lo económico, lo productivo, que tienen que ver con la felicidad, que tienen que ver con la generación de aspectos que también nos distinguen como seres humanos, mi querido Gustavo, que es justamente todo esto que deviene del conocimiento, del sentimiento, de la cultura, y que merece un desarrollo pleno. Entonces, obviamente, ¿cuál es lo contrafáctico de esto? Reducir derechos, reducir la felicidad del pueblo, domesticar. Bueno, obviamente esto se hace desde la educación. Yo creo que el mayor, entre comillas, pecado de Perón no fue hacer un gobierno, permítame usar esta palabra gorila, populista. Fue realizar la revolución, fue darle conciencia de ciudadanía a los desplazados. Entonces yo creo que eso, entre otras muchas cosas, resultó imperdonable para los poderes concentrados y fácticos, que hasta el día de hoy ellos sí continúan.
A ellos no les resulta inmoral la concentración del capital y de la riqueza. A ellos no les resulta inmoral. Es parte del mérito. Si nosotros no somos tan ricos como ellos, algo mal habremos hecho. Ese es el pensamiento que está en el fondo. Sí, sí. Y Eh, eso se proyecta y atraviesa la concepción de lo que ellos toman esos objetivos en lo educativo, ¿no? Y esto de que nos roban las palabras ha sido siempre así, las palabras y los símbolos, ¿no? Parecería que hoy el símbolo y la palabra de la derecha, del neoliberalismo, es la bandera argentina y la palabra libertad. Están equivocados. a mí me gustaría que escucháramos un audio de un minutito nada más, eh, como corolario de 12 años de, de educación ciudadana. Eh, y que reflexionáramos después de escuchar ese audio sobre cómo el neoliberalismo de golpe, en muy poco tiempo, nos volvió a cero, ¿sí? Nos paralizó, que era lo que yo les decía que más me preocupaba. ¿Escuchamos el audio, les parece, compañeros? Sí, claro. Adelante. Vamos con el audio. Cada uno de los 42 millones de argentinos tiene un dirigente adentro y que cuando cada uno de ustedes, cada uno de esos 42 millones de argentinos sienta que aquellos en los que confió y depositó su voto lo traicionaron, tome su bandera y sepa que él es el dirigente de su destino y el constructor de su vida, que esto es lo más grande que le he dado al pueblo argentino, el empoderamiento popular, el empoderamiento ciudadano, el empoderamiento de las libertades, el empoderamiento de los derechos. Los llevo siempre en mi corazón y sepan que siempre voy a estar junto a ustedes. Gracias a todos. ...9 de diciembre del 2015... no hace tanto... no hace tanto tiempo. Por supuesto que no, y la vigencia y la concepción que traen estas palabras, Cristina, articulando con esto que hablamos de, que lo sintetiza también, de lo que en definitiva es una concepción del aprendizaje y del educativo para transformar la realidad. Esto que tantas veces trae Cristina y trajo Cristina y trajimos y sentimos las consecuencias de lo hecho, que es este tema del empoderamiento, que en definitiva no es otra cosa de transferir aprendizajes para que otras y otros puedan tener un rol protagonista en el cambio, para cambiar la realidad. Eso es el aprendizaje, ¿no? Cuando nosotros hablamos pero de verdad, si lo sentimos y lo hacemos, que la patria es el otro, bueno, ¿qué transferimos desde nuestros saberes junto a los saberes de esos otros? ¿Cómo construimos un aprendizaje transformador de la realidad? Eso es lo significativo del vínculo, de lo colectivo y de esta posibilidad y de esta emocionalidad que pone Cristina en esta concepción de dejar la huella en las otras, en los otros, en todas y todos nosotros, esa huella de la transferencia de ese empoderamiento que permite conocer para transformar, conocer para poder crecer, para poder tener protagonismo y transformar y luchar colectivamente por la transformación de la realidad. Eso es, en esencia, de lo que venimos desde ayer hablando en cuanto a las dos vertientes o las dos ideologías de la educación y del sistema educativo, que siempre, para mi criterio, es político y es ideológico. Entonces creo que por ahí viene la cosa. Yo tengo que, por supuesto, coincidir una vez más en esto, porque justamente de esto se trata la construcción ciudadana, de ver en el otro, en la otra, en el otro,
un compañero de destino común. Es decir, no somos seres aislados y unidos por una circunstancia. Y por supuesto que esta educación de la que hablamos, que es una educación por la libertad, que es una educación por el ejercicio pleno de los derechos, es una educación para, como en un momento dice Cristina en su audio, rebelarse cuando un dirigente no cumple con lo prometido, es con la finalidad de construir una sociedad mejor para todos. Entonces, ¿cómo no van a estar en disputa estos dos modelos de educación? El modelo individualista, el modelo de la meritocracia, meritocracia otorgada, vaya uno a saber por quién, versus el modelo de la construcción colectiva, del destino común, del deseo común. Yo recuerdo, vos comenzaste, Gustavo, hablando del general Perón, y yo recuerdo que él hablaba de la hora de los pueblos. Es decir, el garante final de absolutamente todas las conquistas sociales, toda la histórica lucha de derechos, todo el deseo del vivir mejor, del buen vivir, el garante debe ser el pueblo, pero ese pueblo debe ser un pueblo educado. Y no me estoy refiriendo al aspecto erudito de la cuestión, me estoy refiriendo al pueblo educado en el saber custodiar los derechos, el saber ejercitarlos, el saber convivir con el otro, el saber provocar el cambio, la precipitación de los acontecimientos para que necesaria y forzosamente determinen un mejor vivir. Entonces, sí. ¿Cuántas veces, Luis, la palabra educación se articula al respeto, o educado es aquel el que baja la cabeza, se queda en silencio y tiene una actitud de sometimiento, ¿no? Ese ser educado, ¿no? ¿Qué tema para romperlo a pedazos, la concepción del educado desde la adaptación pasiva, ¿no, Luis? Pero lo dice claramente Cristina, Gustavo, dice, tomen su bandera y salgan, porque a mí me gusta pensar que en un movimiento político como el nuestro existe una articulación de ideas en pos de un objetivo. Entonces, no se puede reivindicar la lucha popular, el deseo de vivir mejor, negándole derechos al otro o convirtiéndolo, reduciéndolo en su personalidad o aquietando, acallando, silenciando su voz, como en los momentos más oscuros de nuestro pasado reciente y no tan reciente. Entonces, por supuesto que todos estamos llamados a ese protagonismo, y yo digo, allí es donde se articula el conocimiento. Con el conocimiento que te doy, convertite en protagonista. Entonces, haciendo, ¿no? Haciendo. Por supuesto. Y dejar, subrayar bien, ¿no, Luis? Que Marcelo, que el conocimiento, aprendizaje no es acumulación de información, porque también está el modelo de esa acumulación de información y de un intelectual aparentemente defensor de los derechos de los seres humanos y que puede citar a 1000 libros y 1000 frases hermosas, pero después esa información no se refleja en los hechos, ¿no? Entonces creo que ahí también, porque con eso es un modelo que abusa en el poder, ¿no? O sea, yo tengo mucha información y con eso soy más poderoso que vos. El saber está puesto en la acumulación de información y no en el saber desde lo concreto, desde lo real. Nuestros grandes dirigentes populares siempre nos han marcado a lo largo de la historia que las cosas deben ser capaces de ser entendidas. Aquel que va a la biblioteca para explicar algo arrevesado y bueno, generalmente va a estar buscando explicar algo que va a estar en contra de las mayorías, producto de la circunstancia o producto del establishment o producto del alineamiento geopolítico. Entonces ahí en esto que yo mencionaba antes, Gustavo, Marcelo, quiero pensar que es una articulación de ideas donde el protagonista es el pueblo, es ese devenir histórico que se convierte en una nación. Porque la nación, en esto que hablamos, no me refiero al diario ni al canal, por favor, esto que hablamos de la nación es
también un conjunto, una articulación de ideas que contiene el territorio, pero sobre todo contiene a quienes habitan en ese territorio en carácter de ciudadano y a quienes representan o nos representan en las distintas formas de gobierno. Si eso uno está en contra del otro, verdaderamente no hay nación, verdaderamente. Y esto sabemos que está en el fondo de esta lucha antagónica. Hay algunos que quieren un país para pocos, no quieren nación. Les molesta que haya ciudadanos, les molesta que haya dirigentes. Entonces, bueno, claro, no es algo fácil, pero es bueno reclamar que exista el espacio de difusión, de debate, para transformar la realidad, ni más ni Y menos. de formación, ¿no? Y desde qué lugar formar. Miren, quiero compartir también otras ideas de alguien que en aquella década, después del golpe, el 55, Perón, digamos, depositó toda su confianza en él y creo que es uno de los intelectuales, desde el lugar del intelectual revolucionario, en los hechos concretos, muy significativo. Él decía: el intelectual revolucionario es aquel que no concibe el acceso a la cultura como un fin en sí mismo, ni como atributo personal, sino como la ventaja que un régimen injusto pone al alcance de unos pocos y solo tiene justificación en cuanto parte de ese conocimiento sea compartido por las masas y contribuya a que éstas enriquezcan su conciencia de la realidad en cuanto pueda transformarse en acción revolucionaria. Por otro lado, también decía, y que esto parecería que lo está diciendo mirándole aquí ahora, pero no, era en la década del 60. La unidad es indispensable y será un paso previo al triunfo popular. Lo principal es ¿para qué hacemos la unidad? ¿Cuáles son los objetivos cercanos, como por ejemplo las elecciones? ¿Y cuáles son los grandes objetivos? Unidad para siempre usufructo politiquero, no. Sí, en cambio, para dar las grandes batallas por la soberanía nacional y la revolución social. En la lucha contra el régimen llegaremos más pronto a la unidad, forjada en la acción. Dentro del régimen nos esperan solo frustraciones y derrotas y pequeños triunfos que serán desastre. La teoría política no es una ciencia enigmática cuya jerarquía, bueno, y sigue hablando. Esto que acabo de leer pertenece a dichos que sin duda se transformaban también en intención de hechos de John William Cook en la década del 60. Tenía razón. Yo me identificaba. Tenía razón, Luis. Estábamos No, en pero el chat discutiendo. Déjame agregar esto, Marcelo. ¿Cómo? Estábamos discutiendo en el chat, perdón. Y yo le decía a Marcelo que para mí eso que estabas trayendo, Gustavo, era de John William Cook. Ahora, claro, el objetivo de corto plazo, el objetivo de largo plazo, el objetivo de largo aliento, la construcción. No se puede construir en ningún ámbito de la vida si uno no se prepara. Y prepararse es prepararse para la acción, y ese prepararse es lo que nosotros rescatamos o reivindicamos como educación. En esto quiero mencionar esta diferencia ideológica en este tramo que traías de John William Cook, versus también no solo el que recurre a la biblioteca, sino aquel que tiene la culpa progre, ¿no? Es decir, aquel que rescata un pedacito, que considera que es, en fin, que no es posible la realización de una sociedad distinta. Aquel que no lucha por la revolución, lucha por la reforma. Obviamente, algunas mujeres, algunos hombres estarán llamados a un destino de grandeza, son nuestros más importantes dirigentes, y habremos otros que desde nuestro humilde rol que nos toca ocupar, seguiremos luchando por aquello que creemos que debe ser. Pero lo que nunca hay que
conformarse con nada menos que la revolución de la felicidad, la revolución de la inclusión. En esto no se puede ser un tibio progresista, un reformista, porque estamos hablando justamente de una articulación de ideas que, visto hace 70 años y hoy, termina siendo una ideología revolucionaria. Mira, hay un ministro actual en nuestro gobierno, en nuestro frente, que sintetiza, creo, muy bien esto que vos traés, y lo dice en pocas palabras. Dice, ni el mate ni el peronismo me gustan tibios. Es un señor de bigotes. Sí, el señor de bigotes, muy, muy señalado siempre por una señora que mejor ni la nombremos. Pero digo, sí, ¿no? Esto de la tibieza, del reformismo, bueno, estos son dentro de lo que está dentro de las luchas. Y repito, porque siguiendo esa línea que tratamos de iniciar ayer sobre las diferentes concepciones de lo que es la educación, lo que es el aprendizaje, repito que este es un debate que creo que es interesante dar en los diferentes ámbitos, dentro del sistema educativo y también dentro de los ámbitos como nuestro frente, dentro del ámbito político, la formación, la concepción del aprendizaje y el análisis permanente para transformar la realidad, ¿no? Yo digo, parecía cuando leía esto de John William Cook, cuando decía la unidad es indispensable y será un paso previo al triunfo popular, pero lo principal para que hacemos la unidad es tener muy, muy en claro cuáles son los objetivos cercanos, como por ejemplo las elecciones. Él lo decía esto en época electoral, en la década del 60, y cuáles los grandes objetivos, es decir, de qué manera, obviamente, no me quedo solamente con el tema de las elecciones, sino cuáles son nuestros grandes objetivos, y en camino a esos grandes objetivos, qué cosas se van pudiendo realizar. Con lo cual digo, bueno, son temas interesantes a que podamos seguir debatiendo, y cuando yo vuelvo a esto que nos compartía Marcelo, de esos instantes, de esos momentos del discurso de Cristina, en la emoción de Cristina, en el reconocimiento por la reciprocidad que tuvo y tiene de los sectores populares, y la reciprocidad en cuanto a sentir ese empoderamiento, y por eso se la ama, por aquellos que pueden dejar una huella transformadora y nos permiten acercarnos a esa posibilidad, ¿no? Desde ahí creo que es importante esto. Vamos a una pausa de música, así pensamos un poquito esto y volvemos para darle un cierre. ¿Cómo no? Muy bien. Un poco de música para amenizar la charla. A la vuelta, seguimos debatiendo, repensando y compartiendo de utopías y sueños.
Continuamos debatiendo utopías y sueños. Bueno, hoy, en realidad hace una semana atrás, ayer empezó la primavera, para algunos, para mí empezó hoy, no ayer, por otras razones, y hace una semana atrás se cumplieron 11 años de aquel histórico 14 de septiembre del 2010, en que la juventud le habló a Néstor y Néstor le habló a la juventud, que lamentablemente Néstor no pudo hablar, pero habló Cristina por él. Un mes y 13 días después nos dejaba físicamente, pero se tomó, por la proximidad con la primavera, se tomó como la siembra de millones de flores, ¿no? Que sembró Néstor. Cuán importante es que la dirigencia nos incentive a la comunidad organizada, porque ese corolario que les hice escuchar de ese minuto de Cristina el 9 de diciembre del 2015 fue producto del 25 de mayo del 2003, cuando Néstor asumió y dijo: no voy a dejar mis convicciones en la puerta de entrada de la Casa Rosada. Y así fue. Él nos sembró a nosotros, él nos volvió al camino de la comunidad organizada. Y creo que hoy necesitamos dirigentes que nos lleven a eso, ¿no? No sé qué opinan ustedes. Sí, totalmente. Líderes, un líder popular tiene que ser eso, ¿no? Y nuestros líderes que nos han dejado huella en la región y en nuestro país tienen que ver con eso, ¿no? Con esa cuestión de generar motivación, de generar aprendizaje, de ser coherentes en todo momento desde lo ideológico en los objetivos que queremos alcanzar. Y en eso sin duda lo mostró toda su vida, por ejemplo, en Argentina Perón, lo mostró Néstor, lo está mostrando y lo sigue mostrando sin ninguna duda, con toda su coherencia Cristina, y grandes líderes en toda la región. Y lo formativo, ¿no? Por eso también lo formativo fue y sigue siendo tan importante en la Revolución Bolivariana. Lo formativo fue y sigue siendo tan importante en la Revolución Cubana, en todos los avances que se van haciendo también en diferentes lugares donde se trata de construir de verdad un poder popular. Entonces creo que desde ahí también tenemos que seguir luchando, no solamente con aspectos para mí secundarios, necesarios pero secundarios, importantes pero secundarios cuando se debate sobre la educación, sino que hay que articularlo también con lo principal, que es educar para qué, formar para qué. Y bueno, creo que eso es un debate muy, muy interesante. Efectivamente, como ustedes dicen, me emocionó el recuerdo que traía Marcelo de Néstor Kirchner, que nosotros sabemos que comenzó militando en una unidad básica allí por Santa Cruz, ¿no? Entonces, ¿qué responsabilidad nos cabe a todos como protagonistas, pero mucho más a nuestros dirigentes, en aquella tal vez frase muy dura de Perón, que decía: con los dirigentes a la cabeza o con la cabeza de los dirigentes? Porque yo creo que el hecho de transformar la realidad no se agota en las medidas de gobierno. El hecho de transformar la realidad es una labor educativa de llevar a lo mejor a la construcción de la plenitud de los seres humanos. Por eso esa imagen que vos traes, Marcelo, de sembrar millones de flores,
es sembrar millones de luces o de fueguitos, como en algún momento también leía Gustavo acerca de Galeano. Porque en definitiva nuestro destino como nación está interconectado y yo quiero una ciudadana, un ciudadano, compañero de destino que tenga la posibilidad de disfrutar de toda su dimensión humana, no solamente de una parte de ella. Eso es lo que yo creo que en definitiva es la verdadera ampliación de derechos y por eso no está contrapuesto el tomar medidas de gobierno, pero el incentivar a la militancia, incentivar a la ciudadanía plena. Esa es mi reflexión acerca de esto. Sí, o sea, ¿qué podemos decir más que estoy completamente de acuerdo con eso? Gustavo quiere agregar algo al podcast. Simplemente seguir con estos debates y seguir con estas construcciones y seguramente en un futuro más próximo que lejano seguiremos y dedicaremos también parte, como vos trajiste como idea, Marcelo, de hacer podcasts que nos sirvan también a eso de poder compartir saberes para seguirnos formando, porque el seguir formándonos es hasta el último instante de la vida. Bien, a mí lo único que me resta decirles es que mañana vamos a tener un programa muy especial. Mañana es a las 19:30, no a las 19. Va a ser un programa político, netamente político, pero con humor. Humor político, que no es poca cosa. Mañana nos visita El Peroncho. Emanuel Rodríguez El Peroncho. Yo estoy muy entusiasmado, muy contento. Yo lo miro todos los días al Peroncho y nada, me fascina cómo con humor verdaderamente puede hacer peronismo y en una ciudad y en una provincia muy adversa al peronismo, ¿no? Así es, así es. Mañana nos encontramos entonces. Nos encontramos mañana a las 19:30, acuérdense, media hora más tarde que hoy. Gracias Marcelo, gracias Luis. Chao, gracias Gustavo, gracias Marcelo. Chao. Gracias a todos los que nos estuvieron escuchando. Hoy creo que estuvo muy escuchado, así que gracias a todos. Llegamos al final de este episodio con la esperanza de provocar algún movimiento que permita continuar aprendiendo y construyendo respuestas colectivas. Mañana hablemoslo en un nuevo episodio.